El aire en Aotearoa transporta susurros de un viaje antiguo, una migración tan notable que remodeló la historia humana. Pero escondido dentro del ADN del maorí se encuentra un legado aún más sorprendente, una historia codificada en su propia sangre. No se trata solo de ascendencia. Se trata de supervivencia, de navegación, sobre una conexión que desafía el tiempo en sí. Y ahora, la ciencia moderna está demostrando que los orígenes de los maoríes podrían desafiar todo lo que pensamos que sabíamos. Durante siglos, los académicos debatieron si la llegada de Maorí a Aotearoa fue un accidente o un viaje cuidadosamente planificado. Algunos creían que estas islas fueron descubiertas por casualidad, algunas canoas perdidas en una tormenta. Otros argumentaron que la exploración deliberada los trajo aquí. Pero hoy, la tecnología de ADN de vanguardia está revelando algo increíble, evidencia de un viaje meticulosamente orquestado. Guiado por las estrellas y alimentado por el conocimiento transmitido a través de las generaciones. El ADN mitocondrial de los maoríes cuenta una historia de movimiento, un hilo genético ininterrumpido que los conecta con sus antepasados polinesios. Pero esta no fue una deriva aleatoria a través del océano. Esto fue intencional. Los números no mienten. Al menos 50 a 100 mujeres polinesias se encontraban entre los primeros colonos de Aotearoa. Ese número es demasiado alto para ser explicado por una deriva accidental. Significa que estos viajes llevaban familias enteras, sus tradiciones y su visión para el futuro. Durante siglos, los estudiosos occidentales descartaron las historias orales como mito. Pero ahora, la ciencia está confirmando lo que los maoríes siempre han conocido. Pero hay algo aún más fascinante. Mientras que la ascendencia materna maorí es firmemente polinesia, el linaje paterno revela un giro inesperado. Los datos del cromosoma y muestran enlaces no solo a la Polinesia sino también a Melanesia, Indonesia e incluso rastros de ascendencia europea. ¿Podría esto significar que los antepasados maoríes interactuaron con diferentes culturas mucho antes de que los exploradores europeos llegaran oficialmente? La evidencia genética sugiere que sí. Y luego, ahí está el idioma. Los lingüistas han rastreado los dialectos maoríes hasta Taiwán, parte de la gran expansión austronesia que comenzó hace miles de años. Los marcadores genéticos que se encuentran en los maoríes hoy reflejan este viaje, moviéndose del sudeste asiático a través de Melanesia, hacia la Polinesia central y finalmente llegando a Aotearoa. Cada mutación genética, cada haplotipo, es como una marca de tiempo, lo que demuestra que este viaje no fue solo de supervivencia sino de innovación increíble. Pero, ¿y si esto es solo el comienzo? ¿Qué pasa si escondido dentro del ADN maorí es una historia que todavía tenemos que entender completamente? ¿Podría haber conexiones perdidas esperando ser descubiertas, enlaces a las civilizaciones antiguas que nadie imaginó nunca? Las respuestas están ahí, codificadas en las líneas de sangre que han resistido el tiempo, la conquista y el cambio. Aotearoa es más que un lugar. Es un registro vivo de un viaje humano épico, escrito no en tabletas de piedra o en libros de historia, sino en el ADN de su gente. Pero, ¿qué pasa si oculto dentro de ese ADN es una historia aún más extraordinaria de lo que nunca imaginamos? Un legado que desafía los viejos mitos, reescribe la historia y demuestra que los maoríes no eran solo exploradores, sino navegantes maestros que no dejaron nada al azar. Durante décadas, la pregunta permaneció, ¿cómo lograron los antepasados maoríes una hazaña tan imposible? ¿Cómo cruzaron el océano más grande e implacable de la Tierra sin mapas, sin brújulas y sin tecnología moderna? La respuesta radica en el conocimiento tan avanzado, tan preciso, que incluso hoy, los científicos todavía están tratando de comprenderlo completamente. Los maoríes, como sus antepasados polinesios, eran navegantes expertos. No necesitaban herramientas de metal o gráficos escritos. En cambio, leen las estrellas como un libro abierto. Cada constelación era un hito en el cielo, un mapa celestial que los guió a través de miles de millas.
Memorizaron los puntos ascendentes y establecidos de las estrellas clave, usándolas como una brújula mucho antes de que el mundo occidental incluso entendiera la navegación. Pero el cielo era solo una parte de su sistema de orientación. Estudiaron el movimiento de las corrientes oceánicas, sabiendo que incluso el más mínimo cambio en la dirección del agua podría indicar la presencia de tierra. Observaron los patrones de vuelo de las aves marinas, capaces de reconocer qué especies se mantuvieron cerca de la costa y cuáles podrían viajar lejos al mar. Incluso la forma de las nubes contenía secretos, ciertas formaciones solo aparecían sobre las islas, revelando tierras ocultas mucho antes de que fuera visible en el horizonte. Los buques que usaron fueron nada menos que revolucionarios. El Vaca de doble casco, elegante pero potente, fue diseñado para cortar las olas con una estabilidad inigualable. Estas no eran canoas simples, fueron diseñados para resistir, construidos para resistir semanas en el mar. Su construcción era una mezcla de ciencia y tradición, con cada pestañas, cada articulación y cada curva optimizada para la supervivencia. Pero esto es lo que hace que su viaje sea aún más extraordinario. Estos viajes no fueron viajes unidireccionales. A diferencia de los mitos que sugieren que los maorí se toparon con Aotearoa por casualidad, la realidad es mucho más impresionante y ve. Los navegadores polinesios no solo pudieron llegar a nuevas tierras, sino que también tenían la capacidad de regresar. Entendieron los patrones de viento, los cambios estacionales y el tiempo preciso requerido para navegar de regreso a casa si es necesario. Los experimentos modernos han demostrado esto. En los últimos años, los marineros polinesios tradicionales han completado con éxito viajes a larga distancia utilizando solo las técnicas antiguas transmitidas a través de las generaciones. Durante siglos, los escépticos descartaron estas posibilidades. Los historiadores occidentales una vez creyeron que la antigua gente de mar se dirigió sin rumbo, afortunadamente se encontraron tierras. Pero hoy, esa creencia ha sido destrozada. La evidencia es innegable. Los antepasados maoríes no estaban perdidos, tenían el control. Eran maestros de su oficio, ordenando al océano con habilidad y conocimiento que rivalizaba incluso las mayores civilizaciones marítimas de la historia. Pero si pudieran hacer esto, ¿de qué más eran capaces? ¿Podría haber viajes aún mayores perdidos en el tiempo? ¿Podrían los antepasados de los maoríes haber llegado a lugares que aún no han descubierto? El océano tiene bien sus secretos, pero el ADN aún puede revelar las respuestas ocultas dentro de las líneas de sangre maorí. Hay una capa más profunda en esta historia, una que no se trata solo de cómo llegó los maoríes a Aotearoa, sino por qué se embarcaron en un viaje tan atrevido en primer lugar. ¿Qué llevó a sus antepasados a dejar atrás lo familiar y empujar más a lo desconocido? ¿Fue supervivencia? ¿Curiosidad? ¿O algo aún más profundo? El Pacífico es vasto, pero nunca estuvo vacío. Durante generaciones, los exploradores polinesios se mudaron de una isla a otra, cada vez que amplía el alcance de su gente. Pero la migración en esta escala no fue aleatoria. Siguió un patrón, una estrategia cuidadosa basada en el conocimiento transmitido durante siglos. Estos viajes no fueron impulsados por la desesperación. Eran expansiones deliberadas, movimientos calculados hacia la oportunidad. Los polinesios, incluidos los antepasados de los maoríes, no escapaban de las dificultades. Estaban buscando algo más grande. Los asentamientos antiguos en todo el Pacífico revelan una verdad impresionante. Estos exploradores llevaban no solo a las personas, sino a culturas enteras con ellos. Transportaron plantas, animales, herramientas y tradiciones. Cada viaje fue un plan para la civilización, asegurando que, sin importar dónde aterrizaran, pudieran construir una sociedad próspera. No solo estaban sobreviviendo. Estaban dando forma al futuro. Pero la parte más fascinante de este viaje se encuentra en lo desconocido. Si los antepasados maoríes tenían el conocimiento de navegar miles de millas con precisión, ¿a dónde fueron más? ¿Podrían haber llegado a tierras que la historia aún no ha reconocido?
Algunos investigadores creen que los polinesios pueden haber navegado aún más allá de Aotearoa, posiblemente hasta las Américas, mucho antes de que los exploradores europeos cruzaran el Atlántico. La presencia de cultivos sudamericanos, como la batata, en las islas polinesias sugiere que el contacto entre estas civilizaciones distantes ya puede haber ocurrido siglos antes de que los libros de historia lo registraran. Si esto es cierto, entonces la historia de los orígenes maorí no se trata solo de su viaje a Aotearoa, es parte de algo aún más grande. Una red de migración global, un capítulo olvidado de la historia humana, esperando ser descubierta. La evidencia está ahí, dispersa a través de la genética, la arqueología y las tradiciones orales. Y cuanto más descubrimos, más nos damos cuenta de que el legado maorí es mucho mayor de lo que nadie imaginó. Pero aún hay más. ¿Podría el ADN maorí mantener la clave para probar estas conexiones perdidas? ¿Podrían las líneas de sangre de sus antepasados revelar historias incalculables de viajes aún más asombrosos de lo que creíamos posible? Las respuestas aún pueden estar esperando, en el código genético de un pueblo cuyo viaje estaba lejos de ser ordinario. Cuanto más miramos a la ascendencia maorí, más sorprendentes se vuelven las revelaciones. Este viaje no se trataba solo de exploración, sino que se trataba de adaptación, supervivencia y la creación de algo completamente nuevo. Cuando sus antepasados se aventuraron en aguas desconocidas, llevaron consigo una forma de vida que se había perfeccionado a lo largo de las generaciones. Pero los desafíos de Aotearoa eran diferentes a todo lo que habían enfrentado antes. La tierra en la que llegaron era vasta, más fría que las islas tropicales que habían dejado atrás, y llena de vida silvestre desconocida. Los exuberantes bosques y montañas escarpadas exigieron un cambio en cómo vivían. Sus tradiciones polinesias tuvieron que evolucionar. Adaptaron sus técnicas agrícolas, aprendiendo a cultivar alimentos en un clima muy diferente de su tierra natal. Desarrollaron nuevos métodos de caza, rastreando animales exclusivos de Aotearoa, como el Mighty Moa, un pájaro tan grande que eclipsó incluso a los guerreros más altos. Pero la transformación no fue solo física. Durante las generaciones, su idioma, costumbres e identidades adquirieron una forma distinta, dando forma a lo que se convertiría en el pueblo maorí. Ya no eran solo polinesios que habían viajado hacia el sur, eran algo más grande. Una civilización construida a partir de conocimiento, resistencia y una conexión profunda con la land de ahora llamaron a casa. Esta evolución incluso se puede ver en su mitología. Las historias transmitidas a través de las generaciones reflejan una comprensión profunda de su entorno. Las leyendas de Tne, el dios de los bosques, hablan del vínculo entre humanos y la naturaleza. La sabiduría de Rangi Papa, el padre del cielo y la madre de la tierra, refleja la forma en que los maoríes se veían a sí mismos, no separados del mundo, sino una parte inseparable de él. Estos no eran solo mitos. Eran lecciones, enseñanzas entrelazadas en su propia identidad. Pero esto es lo que hace que esto sea aún más notable. La ciencia ahora está descubriendo cómo estos cambios culturales están codificados en su propio ADN. Los marcadores genéticos muestran evidencia de adaptaciones que les permitieron prosperar en su nuevo entorno. Sus sistemas inmunes se ajustaron a diferentes patógenos. Su resistencia física evolucionó para satisfacer las demandas de su nueva forma de vida. Esto no fue solo una migración. Fue una transformación evolutiva, una que se desarrolló en tiempo real durante siglos. Y sin embargo, por todos los que hemos descubierto, quedan muchos misterios. ¿Podrían sus antepasados haber traído conocimiento con ellos que se han perdido desde entonces? ¿Había habilidades, técnicas o incluso tecnologías que alguna vez existieron pero que se han desvanecido en la historia? Las pistas están ahí, ocultas en las tradiciones antiguas, en los registros genéticos, en los susurros de un pasado que espera ser redescubierto. Si podemos desbloquear estos secretos, no solo entenderemos el pasado, podemos obtener ideas que podrían cambiar la forma en que vemos la civilización humana misma. Y cuanto más descubrimos, más claro se vuelve, la historia de los maoríes está lejos de terminar.
Todavía se está escribiendo, en la tierra, en la sangre y en los ecos de un viaje que desafió todas las probabilidades. Uno de los aspectos más extraordinarios del viaje maorí es su dominio de la adaptación, no solo para la tierra, sino para el tiempo mismo. Sus tradiciones, su conocimiento y su identidad han soportado siglos de cambio, pero permanecen profundamente conectados con la sabiduría de sus antepasados. Pero, ¿cuánto de este conocimiento se ha perdido? ¿Y cuánto queda oculto, esperando ser redescubierto? Cuando los exploradores europeos llegaron por primera vez a Aotearoa, se maravillaron de la fuerza, la disciplina y la inteligencia del pueblo maorí. A diferencia de las tribus dispersas que habían encontrado en otras partes del mundo, los maoríes tenían una sociedad estructurada, artesanía avanzada y una comprensión de la guerra que rivalizaba incluso con los soldados más entrenados. Eran estrategas, hábiles tanto en diplomacia como en batalla. Sus fortalezas, conocidas como fueron diseñadas con precisión militar, construidas para soportar asedios y proteger a las comunidades enteras. Pero había algo más, algo que los distingue de muchas civilizaciones que enfrentaron la colonización. Se negaron a desvanecerse. No entregaron su identidad. A pesar de la abrumadora fuerza de la expansión europea, la cultura maorí sobrevivió donde tantos otros se perdieron por la historia. ¿Cómo? La respuesta radica en su capacidad para evolucionar sin perder nunca de vista quiénes eran. Su lenguaje, aunque suprimido durante generaciones, ha experimentado un avivamiento más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. Sus tradiciones, una vez despedidas como reliquias del pasado, ahora se estudian con un nuevo respeto. Incluso en la ciencia moderna, se está reexaminando el conocimiento maorí de la tierra, de la medicina natural y del equilibrio ecológico, no como folclore, sino como sabiduría que puede tener soluciones a los desafíos que enfrentamos hoy. Y, sin embargo, con todo este resurgimiento, una pregunta queda: ¿cuánto más queda para descubrir? ¿Podría haber conocimiento que una vez posee ante los antepasados maoríes que aún no ha resurgido? Técnicas de navegación, métodos de construcción o incluso ciencias perdidas que la civilización moderna ha pasado por alto. El pasado habla, pero solo para aquellos que están dispuestos a escuchar. A través de los paisajes de Aotearoa, las antiguas tallas y el arte rupestre susurran historias de generaciones olvidadas. Algunos símbolos permanecen sin disipar, sus significados se encerraron en el tiempo. ¿Podrían estos mensajes dejados atrás por aquellos que vinieron antes, esperando que los entendamos? Y luego está el mayor misterio de todos, el destino final de los viajes de sus antepasados. Sabemos de dónde vienen. Sabemos cómo llegaron. Pero, ¿es posible que los exploradores maorí se aventuren aún más de lo que nos damos cuenta? ¿Podría su alcance haberse extendido más allá del Pacífico, a tierras a las que todavía tenemos que conectarlas? El océano tiene bien sus secretos, pero la historia no está escrita en piedra, está escrita en las personas que lo llevan hacia adelante. Y si el pasado es una indicación, la historia maorí está lejos de terminar. Todavía se está descubriendo, todavía se dice, todavía esperando que surja la próxima gran revelación. El viaje maorí no es solo una historia de migración, es un testimonio del poder de la memoria. Si bien la mayoría de las civilizaciones se basaron en registros escritos para preservar su historia, los maoríes transmitieron el conocimiento de una manera que era igual de precisa, igual de duradera. Sus tradiciones orales eran más que solo historias. Eran mapas, instrucciones, un N de planos para la supervivencia, codificados en cantos, tallas y rituales. Pero a medida que la ciencia moderna desbloquea secretos más profundos sobre su pasado, una pregunta se vuelve más fuerte: ¿podrían estas antiguas enseñanzas contener conocimiento que aún tenemos que entender completamente? Para generaciones, los antepasados maoríes cometieron grandes cantidades de información a la memoria. Podrían recordar intrincadas genealogías que abarcan cientos de años, recitando los nombres y hechos de sus antepasados con una precisión inquebrantable. Sus cantos describieron las estrellas, las mareas, los ciclos de la naturaleza,
toda la información necesaria para mantener una civilización sin escribir una sola palabra. Este dominio de la tradición oral no fue solo notable. Era una tecnología de la mente, una forma de preservar y transmitir el conocimiento de manera tan efectiva que incluso ahora, los investigadores están estudiando cómo sus métodos se comparan con las técnicas de memoria modernas. Pero algo aún más fascinante surge cuando vemos cómo estas tradiciones se alinean con lo que la ciencia solo está comenzando a confirmar. Las historias maoríes cuentan de tierras distantes, grandes viajes y conexiones más allá de lo que alguna vez se consideró posible. En algunos casos, estas historias orales describen eventos que ocurrieron hace miles de años, eventos que los académicos occidentales una vez descartaron, solo para encontrar evidencia arqueológica o genética que demuestren que son verdaderas. Si tanto ya se ha validado, ¿qué más podrían revelar estas tradiciones? Hay pistas ocultas en sus sitios sagrados, en las alineaciones de estructuras antiguas que parecen rastrear los movimientos celestiales con una precisión sorprendente. Algunos historiadores creen que los antepasados maoríes pueden haber poseído una comprensión más profunda de la astronomía de lo que se pensaba anteriormente, utilizando las estrellas no solo para la navegación sino también para medir el tiempo, predecir temporadas e incluso organizar su sociedad. ¿Podría ser que supieran cosas sobre el cosmos que la ciencia moderna aún tiene que redescubrir? Incluso su comprensión del mundo natural sugiere un nivel de sofisticación que los exploradores occidentales no reconocieron. Los métodos maoríes para cultivar alimentos, manejar los bosques y mantener la pesca estaban profundamente en sintonía con el equilibrio ecológico. En algunos casos, sus prácticas ambientales reflejan los principios de que los científicos de hoy en día solo están promoviendo como soluciones a los desafíos climáticos modernos. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que se ha descubierto, todavía hay tantas cosas que quedan en las sombras. ¿Podría haber más conocimiento codificado en sus antiguas tradiciones, la sabiduría que aún no se ha desbloqueado? ¿Qué pasa si la clave para comprender el alcance completo de sus logros se ha escondido a la vista todo el tiempo? El pasado puede haberse ido, pero sus ecos permanecen. El conocimiento de los maoríes no desapareció, se transmitió, esperando a aquellos que están listos para escuchar. Y a medida que continuamos buscando respuestas, podemos encontrar que los mayores descubrimientos no están enterrados en el suelo o encerrados en ADN. Se llevan en las voces de aquellos que aún recuerdan, en las tradiciones que han resistido la prueba del tiempo y en la sabiduría de un pueblo cuyo viaje está lejos de terminar. En el vasto Pacífico, dispersos entre las islas y las costas, hay reliquias de un mundo olvidado, tratos de viajes que desafían la historia convencional. Estructuras de piedra, petroglifos antiguos y huellas genéticas insinúan un pasado que todavía se está reconstruyendo. Pero, ¿podrían estos artefactos olvidados mantener las pistas finales al alcance completo del viaje maorí? Y si es así, ¿qué secretos permanecen ocultos debajo de la superficie, esperando ser descubierto? Algunas de las pruebas más intrigantes provienen de los restos de los primeros asentamientos polinesios, donde las técnicas de ingeniería y construcción sugieren un nivel de sofisticación que los exploradores occidentales no reconocieron. Desde la enorme piedra Moai de Rapa Nui hasta los templos alineados de Stars de Samoa y Tonga, comienza a surgir un patrón. Estas no eran tribus dispersas, sino una civilización interconectada con conocimiento y propósito compartidos. Los antepasados maoríes formaron parte de esta red, navegando no solo en el océano, sino todo un sistema de comercio, intercambio cultural e innovación que abarcó miles de millas. Pero hay un misterio aún mayor, las regiones inexploradas de la propia Aotearoa. En lo profundo de sus cuevas, en sus acantilados y en el corazón de sus bosques, símbolos y marcas que aún no se han entendido completamente. Algunos son claramente polinesios, mientras que otros insinúan influencias que permanecen inexplicables. ¿Podrían estas tallas y artefactos sugerir contacto con las civilizaciones que aún tienen que identificar? ¿Fueron los maoríes la parada final en esta gran migración, o solo un capítulo en una historia aún más grande de la antigua exploración global?
Descubrimientos recientes del ADN polinesio en lugares inesperados, regiones hasta América del Sur, sugieren que su alcance puede haberse extendido más allá de lo que la historia tradicional ha reconocido. Si sus antepasados tuvieran la habilidad de navegar por el Pacífico con tanta precisión, ¿podrían haber ido aún más lejos? ¿Podrían los maoríes llevar dentro de su línea de sangre evidencia de J. Orneys que desafían todo lo que sabemos sobre la exploración humana temprana? Y luego está el mayor misterio de todos, el conocimiento que aún no se ha recuperado. Si sus antepasados construyeron grandes embarcaciones, entendieron las estrellas y tenían sabiduría que los sostenía a través de las generaciones, ¿cuánto de ese conocimiento se ha perdido en el tiempo? ¿Qué secretos antiguos todavía están enterrados debajo de las olas, esperando el próximo gran descubrimiento? La historia no es tan fija como una vez creíamos. Es fluido, conformado por aquellos que buscan descubrir sus verdades. La historia de los maorí todavía se está contando, que todavía se desarrolla, todavía está esperando que se encuentren las piezas faltantes. Y cuanto más buscamos, más claro se volverá, esta no es solo la historia de un pueblo. Es la historia del potencial humano, de la resiliencia y de un viaje que aún no se ha terminado. Si la historia es escrita por los vencedores, ¿cuántas historias se han dejado no contadas? ¿Cuántas verdades han sido enterradas debajo de capas de tiempo, esperando que alguien las descubra? Los maoríes, como muchas grandes civilizaciones antes que ellas, tienen un pasado lleno de preguntas sin respuesta, acciones ocultas en sus tradiciones, sus paisajes e incluso su ADN. Pero el mayor misterio puede no ser de dónde vinieron o cómo llegaron. Puede ser lo que se perdió en el camino. Cuando los primeros barcos europeos llegaron a Aotearoa, no solo se encontraban con una nueva tierra. Estaban entrando en un mundo formado por siglos de conocimiento, exploración e innovación. Pero gran parte de lo que alguna vez se sabía se ha desvanecido desde entonces, borrado por el tiempo, el conflicto y la influencia colonial. ¿Qué pasa si los maoríes una vez poseían tecnologías o ideas que ya no reconocemos? ¿Qué pasa si no faltan las respuestas a sus mayores logros, sino simplemente mal entendidas? Tome sus métodos de navegación, las técnicas tan precisas que los marineros modernos luchan por replicarlos. Algunos investigadores creen que los antepasados maoríes pueden haber utilizado métodos más allá de las estrellas y las corrientes oceánicas, tal vez incluso ondas de sonido. Temperaturas del agua o campos electromagnéticos naturales para detectar dirección. ¿Podría ser esto posible? Y si es así, ¿podría esta ciencia perdida algún día revivirse? Luego están las estructuras, obras de piedra masiva dispersas por el Pacífico, construidas por civilizaciones polinesias, pero plantean preguntas sobre técnicas muy por adelantado a su tiempo. Mientras que los maoríes usaban principalmente madera y movimientos de tierra para sus fortificaciones, ¿podrían sus antepasados haber poseído un conocimiento de los métodos de construcción que han desaparecido desde entonces? Las teorías de la ingeniería antigua, descartadas durante mucho tiempo como fantasía, ahora se están reconsiderando a la luz de los nuevos descubrimientos. ¿Qué pasaría si sus innovaciones perdidas fueran más avanzadas de lo que imaginamos? Pero quizás el misterio más profundo radica en su comprensión del mundo natural. Antes de la ciencia moderna, antes de los registros escritos, los antepasados maoríes prosperaron usando un profundo conocimiento de plantas, animales y los ciclos de la naturaleza. Practicaron formas de gestión ambiental que sostuvieron a su gente durante generaciones, técnicas que, hoy en día, se están redescubriendo como posibles soluciones a las crisis ecológicas modernas. ¿Sabían algo que hemos olvidado? Algo que, si se entiende, podría cambiar la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. La historia maorí no se trata solo del pasado. Se trata de lo que aún permanece sin descubrir. ¿Podría existir la clave de sus mayores secretos dentro de sus líneas de sangre, sus tradiciones y la misma tierra sobre la que caminaban? Y si es así, ¿qué sucede cuando finalmente juntamos las piezas? El pasado no se ha ido. Está esperando.
Y cuanto más nos miramos, más nos damos cuenta, los mayores descubrimientos aún pueden estar por delante de nosotros. Cada civilización deja rastros de su pasado, algunos tallados en piedra, otros escondidos debajo de la tierra y algunos codificados en las mismas personas que llevan su legado hacia adelante. Para los maoríes, la historia no es solo algo que se recuerde, es algo que vive dentro de ellos. Pero, ¿qué pasa si los capítulos más importantes de su historia aún no se han entendido completamente? En todo Aotearoa, hay sitios que desafían todo lo que creemos que sabemos sobre el pasado. Estructuras misteriosas, caminos antiguos y artefactos que no siempre encajan perfectamente en los plazos establecidos por la historia convencional. Algunos de estos lugares tienen un significado sagrado, lugares donde las tradiciones maoríes dicen que sus antepasados una vez realizaron ceremonias o transmitieron el conocimiento que se ha perdido desde entonces. ¿Podrían estos sitios olvidados sostener las piezas faltantes de una historia que todavía esperan ser contadas? Uno de los aspectos más intrigantes de la herencia maorí es su profunda conexión con la tierra. A diferencia de muchas civilizaciones tempranas que alteraron sus entornos para satisfacer sus necesidades, los maoríes trabajaron en armonía con la naturaleza, desarrollando formas de vida sostenibles que las sociedades modernas solo están comenzando a apreciar. ¿Pero podrían haber poseído conocimiento sobre la Tierra que aún no se ha redescubierto? Algunos investigadores creen que los antiguos maoríes pueden tener los campos de energía natural desestimados, utilizando ubicaciones específicas para la curación, la navegación e incluso la comunicación. ¿Podrían estos sitios tener secretos que aún no hayan descodificado? Y luego, están las leyendas, las historias transmitidas a través de generaciones que insinúan los viajes aún más asombrosos de lo que hemos imaginado. Algunos hablan de tierras lejanas más allá de Aotearoa, lugares que permanecen desconocidos en los registros oficiales. Otros describen encuentros con diferentes pueblos, mucho antes del contacto europeo, lo que sugiere que los antepasados maoríes pueden haber sido parte de una red de exploración aún más grande. ¿Podrían sus historias orales ser la clave para probar las conexiones que la ciencia aún no ha confirmado? Durante años, los historiadores desestimaron estas posibilidades. Pero a medida que surgen nuevos descubrimientos, la evidencia comienza a sugerir que el pasado maorí es mucho más complejo de lo que se creía anteriormente. Con cada nuevo avance en genética, arqueología y análisis histórico, nos vemos obligados a preguntar, ¿qué más hemos pasado por alto? ¿Qué pasa si la historia que nos han enseñado es solo una parte de la verdad? El viaje maorí no terminó cuando llegaron a Aotearoa. Continúa, llevado a través de generaciones, susurró en tradiciones y esperando ser completamente entendidas. Y a medida que la ciencia se pone al día con el conocimiento que se ha salvaguardado durante siglos, finalmente podemos comenzar a ver la imagen completa de una civilización que dominó no solo el océano, sino también las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Hay un dicho entre los maoríes, Kamua, Kamuri, que significa caminar hacia atrás hacia el futuro. Es una filosofía que reconoce el pasado como una guía, una fuerza que da forma a lo que está por venir. Pero, ¿qué pasa si el conocimiento de sus antepasados no solo tiene lecciones para hoy, sino también para los desafíos que aún tenemos que enfrentar? Durante siglos, los maoríes han conservado la sabiduría de que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Su comprensión de las estrellas, las mareas y los ritmos de la naturaleza no se basaron en la superstición, se basó en la observación, se refinó a través de la experiencia y se transmitió con precisión. Sin embargo, gran parte de este conocimiento permanece sin explotar, esperando a aquellos que están dispuestos a mirar más allá de los límites de la historia registrada. Uno de los aspectos más fascinantes de la tradición maorí es su concepto de tiempo, no como una línea recta, sino como un ciclo, donde el pasado y el futuro están profundamente conectados. A diferencia de los puntos de vista occidentales de la historia como algo que queda atrás, los maoríes lo ven como algo siempre presente, siempre influyendo en lo que viene después. ¿Podría esta perspectiva mantener la clave para desbloquear la sabiduría perdida?
¿Qué pasaría si, al mirar hacia atrás, podríamos encontrar soluciones a los mismos problemas que amenazan nuestro mundo hoy? Sostenibilidad ambiental, gestión de recursos y equilibrio ecológico, estos son conceptos que las sociedades modernas luchan por dominar. Pero los maoríes los habían perfeccionado mucho antes de que se convirtieran en problemas globales urgentes. Sus métodos de cultivo de alimentos, conservación del agua y manejo forestal fueron diseñados para la supervivencia a largo plazo, asegurando que la naturaleza y la humanidad prosperaron juntos. ¿Podrían estas técnicas olvidadas proporcionar respuestas en una era de crisis climática? Y luego está la cuestión de lo que queda sin descubrir. Los mapas antiguos, los registros genéticos y los hallazgos arqueológicos sugieren que los antepasados maoríes eran parte de una vasta red de exploradores, navegadores e innovadores que entendieron el mundo de una manera que todavía estamos tratando de comprender. Si continuamos desbloqueando estos misterios, podríamos encontrar evidencia que reescriba no solo la historia de Aotearoa, sino de la civilización humana misma. El pasado no ha desaparecido. Está vivo en las voces de aquellos que recuerdan, en los paisajes que aún llevan las marcas de sus antepasados, en las historias que esperan ser contadas. Y tal vez, solo tal vez, las mayores revelaciones de la historia maorí no están detrás de nosotros, sino que aún se esperan, esperando a aquellos que tienen el coraje de buscarlas. Hay algo poderoso en un legado que se niega a ser olvidado. A pesar del paso de los siglos, a pesar de los desafíos del tiempo y la conquista, el espíritu de los maoríes permanece inútil. Pero la historia no se trata solo de lo que ha sobrevivido, también se trata de lo que aún no se ha descubierto. ¿Podría la historia maorí todavía tener verdades que permanecen más allá de nuestro alcance? En todo el mundo, la ciencia ha comenzado a validar lo que las culturas indígenas han conocido durante las generaciones. Que el conocimiento transmitido a través de la tradición oral a menudo es más precisa de lo que nos dimos cuenta. Las leyendas de grandes viajes, conexiones ancestrales y tierras olvidadas alguna vez fueron despedidas como un mero folclore. Pero con cada nuevo descubrimiento, esos mitos se están convirtiendo en la historia. ¿Qué más podrían revelar las historias de los maoríes? Su conexión con la tierra y el mar era más que práctica, era espiritual, entretejido en todos los aspectos de su existencia. No se veían a sí mismos como gobernantes de la naturaleza, sino como parte de ella. Esta creencia dio forma a su forma de vida, sus decisiones y su supervivencia. ¿Podría esta sabiduría antigua ser la clave para comprender las cosas sobre el mundo natural? ¿Esa ciencia moderna aún no tiene que comprender? Y luego están las preguntas que nadie ha respondido completamente. ¿Podría haber artefactos, estructuras o escritos perdidos debajo de los bosques de Aotearoa, esperando ser descubiertos? ¿Realmente hemos explorado todas las pistas que dejan sus antepasados, o todavía hay algo oculto a la vista? Como la nueva tecnología permite a los investigadores verse más profundos, a través del mapeo de ADN, el radar penetrante en el suelo y las imágenes satelitales. La posibilidad de que se fortalezcan los descubrimientos aún más grandes. ¿Podrían estos avances finalmente proporcionar los enlaces faltantes que confirman lo que los maoríes siempre han sabido sobre sus orígenes, sus viajes y su extraordinario legado? El pasado nunca se ha ido realmente. Deja ecos, esperando ser escuchados. Y si escuchamos atentamente, podemos encontrar que las mayores revelaciones de los maoríes todavía están esperando ser descubiertos. Si la historia es un rompecabezas, entonces la historia maorí es una con piezas faltantes, fragmentos dispersos por el tiempo, esperando que sean juntos. Pero, ¿qué pasa si las piezas finales no están en libros o museos, sino dentro de las propias personas? ¿Qué pasa si las respuestas se han llevado a través de generaciones, ocultas en las tradiciones, en el lenguaje, en el mismo ADN de los que caminan por la tierra hoy? Uno de los aspectos más notables de la cultura maorí es su resiliencia. Muchas civilizaciones han aumentado y caído, su conocimiento perdido en el tiempo, sus idiomas borrados. Pero los maoríes han luchado para preservar lo que casi se les quitó. Sus cantos, sus tallas, sus enseñanzas ancestrales,
no son reliquias del pasado, sino una historia viva, un puente entre lo que fue y lo que será. Los investigadores modernos solo están comenzando a comprender cuán profundo corre este legado. Parte del conocimiento una vez se pensó, se ha revivido la navegación, la agricultura y el equilibrio ambiental. En algunos casos, está demostrando ser más avanzado que cualquier cosa que la ciencia occidental haya imaginado. ¿Podría ser esta la clave para desbloquear aún más su pasado? ¿Podrían sus antepasados haber dejado el conocimiento de que ahora solo somos capaces de descifrar? Y luego está el mayor misterio de todos, el futuro. El viaje maorí no terminó cuando llegaron a Aotearoa. No terminó cuando llegaron los primeros barcos europeos. No terminó cuando sus tradiciones fueron desafiadas o cuando se tomaron sus tierras. El viaje continúa. La historia todavía se está desarrollando. El pasado ha sido revelado por pieza, pero lo que sucede después depende de quienes llevan el legado hacia adelante. ¿Qué nuevos descubrimientos se harán? ¿Qué conocimiento perdido se encontrará? Y cuando el mundo finalmente comprenda la verdad completa del viaje maorí, ¿cambiará no solo cómo vemos la historia, sino cómo nos vemos a nosotros mismos? Quizás las respuestas ya están allí. Esperando, al igual que las estrellas una vez, para aquellos que están listos para seguirlas. Las estrellas que alguna vez guiaron a los antepasados de los maoríes a través del Pacífico aún brillan sobre Aotearoa. Las olas que los llevaron a nuevas tierras aún se estrellaron contra sus costas. El tiempo ha avanzado, la historia ha sido reescribida, pero queda una verdad, el viaje maorí nunca se trató de llegar a un destino. Se trataba de probar lo que era posible. Eran más que exploradores. Más que navegadores. Eran visionarios, desafiando los límites de su tiempo, empujando más allá de lo que se pensaba que era alcanzable. Dominaron el océano, se adaptaron a nuevas tierras y construyeron un legado que se ha negado a desvanecerse. Y ahora, a medida que la ciencia descubre más de su historia, el mundo finalmente está comenzando a verlos por lo que realmente eran, los pioneros de la mayor migración en la historia humana. Pero incluso con todo lo que se ha descubierto, todavía hay una pregunta que persiste. Si los antepasados maoríes fueran capaces de hazañas tan extraordinarias, ¿qué más pudieron lograr? ¿Qué conocimiento poseían que aún tenemos que entender? ¿Podría su sabiduría, sus tradiciones y su conexión con el mundo natural contener respuestas no solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro? El viaje no ha terminado. Nunca lo fue. Mientras hay quienes recuerden, que buscan, que continúan descubriendo las verdades ocultas de la historia de los maoríes seguirá desarrollándose. Su pasado es su fuerza. Su futuro es ilimitado. Y tal vez, en los ecos de las olas, en los susurros de la tierra, en las estrellas que aún guían a aquellos que miran asombrosamente, los mayores descubrimientos aún están por venir.